Chicos, buenas tardes. Buenas tardes, chicos. ¿Me escuchan? Muy buenas noches, licenciada. Sí se les Buenas escucha. noches. Quiero saber qué grupo es, si es el grupo de Quito o el grupo de Guayaquil. Somos el grupo de Guayaquil. Ya, entonces estoy bien. El día de hoy nos toca a las 6:30. Ajá. Ya, listo. A ver. Lice, y el otro día también nos tocaba a las 6:30 y no hubo clases o qué. Ya les voy a explicar, chicos. Les pido mil disculpas, pero quiero que la mayoría ingrese para poderles explicar y no estar Ya, explicando de ok. uno en uno. Verán, pero sí sería tan amable de podernos enviar la grabación para, Ya, para subirla al grupo y podemos ver lo que nos pudimos ingresar, los que subimos a las 6:30, estuvimos esperando, pero esperamos como media hora y nada. ya, Entonces sí sería tan amable eso de les ayuda. digo, y ya les voy a explicar a todos. Ya, Voy ya, a repetir la sí, correcto, clase. está bien. Pero escúcheme, Lice, yo le entiendo perfectamente cualquier situación que haya tenido, sino que le pido de favor antemano que se me podía enviar la grabación, yo le subo al grupo y así podemos ver nosotros la clase que usted dio, porque usted tiene que tener el link de la clase, ¿sí o no? De la grabación. Eso digo. Yo Me- ya voy a repetir la clase, ¿sí? Chévere. Sí, voy a Ya, ya. repetir la clase. Muy amable. Sí, Es mi que, joven. es que si no las grabaciones en el instituto no suben. Y No, el instituto... tranquilos, tranquilos que sí, en eso Ya, estoy. ya. Muy Tranquilos. amable, licenciada, disculpe. No Gracias por se la molestia. preocupe. Hasta luego. Vamos a esperar unos 5 minutitos y ahí iniciamos, ¿les parece? Chicos, Correcto, licenciada, sí está ya. bien. Buenas noches a todos.
Bueno, chicos, muy buenas noches. ¿Me escuchan, por favor? Sí, Lice, muy buenas noches, sí la escuchamos. Muy buenas noches. Buenas noches, Lisa. ¿Cómo pasa? Con todos ustedes, muy buenas noches. Yo soy la licenciada Rosy Bautista, docente del instituto, y el día de hoy voy a compartir con ustedes la charla de primeros auxilios. Adicional a esto, yo les quiero pedir 1000 disculpas porque el día viernes, sin darme cuenta, activé otro grupo y empecé a dar la clase, pero nadie me dijo que estaba equivocada. Y cuando acabé la clase, ahí me indicaron los chicos. Yo quedé en el día de hoy repetir la clase, porque es mi deber y el derecho de ustedes de recibir la clase. El día de hoy vamos a tener las dos clases. Yo voy a darles la clase y luego tendremos preguntas. ¿Les parece, chicos? Correcto. Ya. Listo, chicos. Empecemos. Vamos a hablar de los primeros auxilios. Vamos a ver el concepto de los primeros auxilios. En el concepto de los primeros auxilios, vamos a ver una palabra que dice que es una ayuda inmediata que vamos a dar a una o varias víctimas que han sufrido un accidente antes que llegue el servicio de emergencias médicas. ¿Qué quiere decir esto? Es la ayuda inmediata, porque no todos los profesionales vamos a estar en una emergencia. Es la ayuda cuando estamos al lado de una víctima que ha sufrido un accidente, que está enfermo o que se ha caído. Por eso es la ayuda inmediata. Dentro del concepto de los primeros auxilios, vamos a ver la importancia de los primeros auxilios. Dice, salvar la vida de las personas, evitar que se agraven sus lesiones y favorecer su recuperación. Pero ahí dice algo que no está así que dice salvar la vida de las personas, pero no somos dioses para salvar las vidas de las personas. Pero sí vamos a tratar de salvar la vida de las personas. A evitar que sus lesiones se agraven. Si yo no sé de primeros auxilios, yo no me meto, no le toco al paciente porque puedo producir más daño del que ya está y favorecer la recuperación de ese paciente para que luego él pueda servir a la sociedad y a su familia. Dentro de los primeros auxilios también tenemos los objetivos de los primeros auxilios. ¿Cuál es el objetivo más importante y fundamental? Capacitar al estudiante de los primeros auxilios para que desarrolle habilidades y destrezas que sean utilizados en el campo, optimizando recursos y dando prioridades a las personas que necesiten. Dentro de los primeros auxilios debemos tener un botiquín. ¿Qué es un botiquín? Es un contenedor en el cual vamos a llevar herramientas que debemos ocupar durante una emergencia. ¿Y cómo debo de tener ese botiquín? Es de acuerdo a mis necesidades. Le voy a armar a este botiquín. El botiquín de primeros auxilios es un elemento básico que debe de estar en la casa, en la escuela, en el auto, en la oficina. ¿Y dónde debe estar ubicado este botiquín? En un lugar visible y fácil para poder coger y mantener lejos de los niños. Como yo les decía, el botiquín debe de estar armado de acuerdo a las necesidades. En una institución
como en un hospital, van a tener un gran botiquín y nosotros no vamos a tener todos esos equipos y materiales, pero sí debemos tener un botiquín básico donde haya vendas de gasa, vendas elásticas, unas tiras de adhesivas o unas curitas, esparadrapos, debemos tener una tijera, una linterna, un suero fisiológico, alcohol, si fuera necesario, hasta fósforos. Vamos a hablar ahora de la bioseguridad. La bioseguridad es un conjunto de medidas y equipos destinados a la protección de la salud del paciente y de la comunidad frente a una enfermedad infectocontagiosa y agentes considerados de riesgo biológico. Dentro de la bioseguridad tenemos los equipos, como son las gafas, las mascarillas que ahora es habitual que utilizamos en nuestra vida diaria. Los gorros, tenemos el traje antifluidos que al principio de la pandemia lo utilizábamos, guantes y visores. Hemos visto la bioseguridad. Ahora vamos a ver los principios de acción de emergencia. Estos principios de acción de emergencia nos van a ayudar a valorar a la emergencia y para eso tenemos pasos. El primer paso es valoración de la escena, ver que la escena sea segura para mí y la víctima. El reconocimiento primario de la víctima. Tercero, activar el servicio de emergencias médicas SEM y el cuarto es el reconocimiento secundario de la víctima. En la valoración vamos a hablar de cada paso. En el primer paso, la valoración de la escena. Debemos de ver, miren esa fotografía. Debemos ver si es seguro el lugar. ¿Piensan que ese es seguro el lugar? Yo no creo que sea seguro. No, no es seguro. Debemos de ver qué pasó, qué sucedió. Si necesitamos ayuda, pedir ayuda. ¿Cuántos heridos hay? ¿Qué ayuda estamos prestando como ciudadanos nosotros? ¿Sí? Y si sabemos de primeros auxilios, ¿qué debemos hacer frente a esto? En el reconocimiento primario de la víctima, vamos a estar ya al lado de la víctima y vamos a ver el estado de conciencia de la víctima. Buscamos condiciones que contribuyan a una amenaza inmediata a la vida de la víctima, ¿sí? Y dentro del reconocimiento primario, vamos a ver el estado de conciencia de mi paciente. Yo me arrodillo al lado de mi víctima y le pregunto, ¿está usted bien? ¿Para qué es esta pregunta? Para ver si el paciente está consciente, si me responde o no me responde. Y voy a valorar el estado neurológico de este paciente con la palabra ABDI, que A es alerta, habla con respuestas coherentes a lo que yo le pregunto. Verbal, obedece o responde órdenes verbales. Al dolor, aplico estímulos dolorosos. Inconsciente, el paciente no responde a mi llamado de atención. Dentro de la evaluación primaria también vamos a hacer el CAB de mi paciente. En el C vamos a buscar la circulación, que es el pulso que vamos a buscar en el pulso vamos a buscar en el cuello a nivel carótido, ¿sí? Vamos a buscar a nivel carótido. Y si mi paciente tiene hemorragias, tenemos que
detener esas hemorragias. ¿Cómo detenemos? Con apósitos. Apósito sobre apósito y un buen vendaje. Ya vamos a ir aprendiendo poco a poco. Hemos valorado la C. Ahora vamos a ver la A. Abrir la vía aérea. En busca de algún objeto que obstruye la vía aérea. Cabeza atrás, mentón arriba. Mire la diapositiva, el dibujo en el lado inferior, lado izquierdo. El paciente, cuando está obstruido la vía aérea, no puede respirar y mire cómo está. Pero si yo abro la vía aérea haciendo cabeza atrás, mentón arriba, se abre la vía aérea y mi paciente puede respirar mejor. Solo con eso, cabeza atrás, mentón arriba. Siempre y cuando no tenga trauma. ¿Qué quiere decir? Que no tenga ningún golpe por encima de la clavícula para arriba de un mismo accidente de tránsito o una misma lesión, ¿no? Entonces, siempre debo de ver si mi paciente tiene algún golpe antes de hacer cabeza atrás, mentón arriba. Si mi paciente tuviera un trauma, yo debo de cuidar las 3C, cabeza, cuello y columna. Recuerde, siempre que mi paciente tiene un trauma, cabeza, cuello y columna. Y aquí voy a hacer elevación mandibular o empuje mandibular y alineación de la cabeza, del cuello y de la columna. Cuido estas 3C para que mi paciente no pueda quedarse más tarde paralítico, parapléjico. Por eso debo de cuidar las 3C. Y voy a ver la B, que es buscar la respiración. Siempre me arrodillo, lado derecho, lado izquierdo, y miro, escucho y siento. Miro, escucho y siento. La tercera es activo el servicio de emergencias médicas, el CEN. Aquí, en este punto, vamos a hablar al 911. Es muy importante saber qué es urgencia y saber qué es emergencia. Urgencia es cuando yo estoy enfermo varios días o me ha dado gripe, pero mi vida no está en riesgo y yo puedo ir por mis propios medios a una casa asistencial. Y emergencia es cuando mi vida está entre la vida y la muerte. Ahí sí pido que me ayuden los organismos de socorro. En este caso, el 911. Cuando yo hago la llamada, me va a preguntar el señor que me contesta mi nombre. Voy a dar el nombre completo, número de teléfono, qué sucedió, qué está haciendo por la víctima. La dirección exacta y los puntos de referencia son muy importantes porque muchas personas a veces no saben ni dónde viven y la ambulancia no puede llegar rápido y a veces se pierde muchos tiempo y tiempo muy valioso. No cuelgue el aurículo hasta que el despachador lo haga. No cierre la llamada. Esta llamada es completamente gratis. Si usted tiene saldo, no le van a topar el saldo. Y si no tiene saldo, usted llame y sale la llamada. Recuerde, es completamente gratis. Si usted colgó, cerró, no le van a mandar la ambulancia, porque no se sabe si estaba jugando, no se sabe bien la dirección y no podemos perder los recursos que tenemos para una emergencia verdadera. En el reconocimiento secundario de la víctima, ya lo hacen a nivel de la ambulancia, es decir, ya lo hacen los paramédicos. Y por cultura general les voy a indicar que ustedes
entregan al paciente y el paramédico se va a encargar nuevamente, camino ya al hospital, de valorar al paciente de cabeza a pies, buscando lesiones que se pasaron en la evaluación primaria de la víctima. Vamos a hablar de los signos vitales. Los signos vitales son manifestaciones de vida que tiene una persona, los mismos que podemos ver, sentir y cuantificar. ¿Cuáles son estos? El pulso, la respiración, la presión arterial, la temperatura y el reflejo pupilar. El pulso es el latido que coincide con cada contracción cardíaca y que puedes sentir al presionar una arteria sobre un plano duro. ¿Dónde podemos tomar el pulso? A nivel carótido, a nivel braquial, en el brazo o humeral, en el radial, en la muñequita, en el femoral o ingle, en apoplidio, detrás de la rodillita y en el pedio, en el dorso del pie. El pulso, sus valores normales. Tenemos en recién nacidos de 120 a 160 latidos por minuto. En niños de 1 a 8 años, tenemos de 100 a 120 latidos por minuto. Y de 8 años en adelante, tenemos de 60 a 100 latidos por minuto. Vamos a hablar de la respiración. Es la cantidad de veces que una persona introduce oxígeno y elimina dióxido de carbono de su cuerpo mediante la inhalación y la exhalación. ¿Cuáles son sus valores normales? Del recién nacido de 30 a 50 respiraciones por minuto. De niños de 1 a 8 años, de 20 a 30 respiraciones por minuto. Y de 8 años para adelante, de 12 a 20 respiraciones por minutos. Vamos a hablar de la temperatura. Es el grado corporal de nuestro cuerpo. Sus valores normales son de 36.5 a 37.5, valores normales. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre cada vez que el corazón bombea y esta choca contra las paredes de las arterias. Y tenemos la presión sistólica y la presión diastólica. En la presión sistólica es la fase de contracción del corazón y la diastólica es la fase de relajación. Los valores normales de 100 a 139 en sistólica. En diastólica tenemos de 60 a 89 milímetros mercurio. Reflejos pupilares. Los reflejos pupilares tenemos cuando las pupilas son del mismo tamaño, son normales. ¿Sí? No se podía pasar. ¿Perdón? ¿Continúa? Sí, Lice, continúe, sino que un compañero tiene abierto el audio. Sí, el audio, por favor, cierren. Gracias. Ya. El reflejo pupilar, como les decía, son pupilas normales. ¿Sí ven? Normales. Anisocori. La una es más grande, miren. La de la izquierda es más grande y la derecha es más pequeña. Esto sucede cuando hay alguna masa ocupativa dentro del cerebro. Miosis. Cuando las pupilas son chiquitas, ¿sí? Como la cabeza de un alfiler, ¿sí? Y esto se da en pacientes que están drogados, especialmente con órganos fosforados. Y las midriáticas son pupilas, como se dice, hecho plato.
son en pacientes que tienen 7-15. ¿Qué quiere decir? En pacientes muertos. Vamos a hablar de lo básico. Obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño. Son causadas por cuerpos extraños en las vías respiratorias. Esto puede causar obstrucción parcial o obstrucción total. En la obstrucción parcial, el cuerpo extraño no tapa totalmente la entrada de aire, por lo que se pone en funcionamiento el mecanismo de defensa de las personas y empieza a toser. Cuando una persona empieza a toser, déjele que tosa, ¿sí? Y sus signos y síntomas son desesperación, va a llevar las manos al cuello, es un signo universal. Dificultad para hablar, dificultad para respirar y una tos fuerte vamos a tener ahí. Y en la obstrucción total es cuando está completamente la vía respiratoria alta obstruida. Y ahí no va a poder respirar, no va a poder hablar y no va a poder toser. Y el paciente puede perder la conciencia. ¿Qué vamos a hacer en estos pacientes? El tratamiento para adultos es la maniobra de Hemlis. Es muy importante esta maniobra. ¿Cómo realizamos? Nos ponemos atrás del paciente, nos identificamos, nos ponemos atrás del paciente y mire la pierna. Nuestra pierna introducimos en las piernas del paciente para que si el paciente se desmaye, usted pueda fácilmente cogerle al paciente y ponerle en el suelo. Le abrazo a mi paciente, ¿sí? Pero, ¿cómo le voy a abrazar? Voy a hacer una técnica. Mi puño, voy a hacer puño y este puño va a ir 4 dedos por encima del ombligo de esta forma y mi otro brazo va a ir, mi otra mano, perdón, va a ir encima del puño. Y vamos a hacer presión hacia arriba y hacia adentro, con fuerza, para levantarle a la víctima y que éste pueda botar el objeto. Tengo que hacer varias veces, unas 5 veces siquiera. Hacia arriba y hacia adentro. Hacia arriba, con fuerza, y hacia adentro. Para que pueda botar el objeto que está obstruyendo la vía aérea. Si ven el puño, ¿cómo debemos hacer? Y mire cómo debo de poner el puño. 4 dedos por encima del ombligo. Si yo me encuentro solo y me atraganto, tengo que buscar un objeto rombo. ¿Qué quiere decir? Un objeto que no tenga filo. Igual, ¿sí? Me doy contra este objeto para que salga el objeto que está obstruyendo la vía aérea. En niños mayores de 1 año hago lo mismo, pero yo me pongo a la altura del niño para poderle ayudar mejor. En menores de 1 año, doy golpecitos a nivel de la espalda y abro la vía aérea para que pueda salir el objeto y le doy la vuelta y doy 5 compresiones hasta que salga el objeto. En personas obesas, voy a poner el puño en el esternón a la altura de las tetillas. Y personas embarazadas. Si mi paciente no salió y se encuentra y cae en paro cardiorrespiratorio, debe iniciar el RCP. Si mi paciente sale, yo le pongo en posición de seguridad. Y voy a ver las emergencias cardíacas y respiratorias. Paro cardiorrespiratorio es la ausencia de funciones cardíacas
y respiratorias. Sus signos y síntomas: ausencia de movimientos del pecho, no existe salida de aire de la boca o la nariz, el esfuerzo es grande para respirar, los músculos del cuello que sobresalen mientras se evidencia el esfuerzo respiratorio y su respiración es ruidosa, ronquidos o gorgoteos del paciente. ¿Cómo le manejo a este paciente? Una vez que el rescatador verifica que la víctima no respira, está en paro respiratorio, proporciónele ventilaciones de rescate, sea boca a boca, boca a nariz, dependiendo de la edad del paciente, y llame inmediatamente al 911. Ahora, con esto de la enfermedad del coronavirus, no podemos dar respiraciones de boca a boca. Les voy a indicar esto por cultura general para que ustedes sepan, pero ahora ya no se hace, ¿sí? Los métodos de respiración artificial boca a boca debemos tener un sistema de barrera plástico para no tener contacto directo con el paciente y poder dar las ventilaciones de rescate. Boca a boca, nariz. Esto se utiliza en los lactantes porque mi boca es lo suficientemente grande para cubrir la boca del niño y la nariz. Esto sí vamos a utilizar. Es muy importante tener una mascarilla unipersonal o unidireccional. Esta mascarilla nos va a evitar el contacto directo con el paciente y nosotros vamos a poder dar las ventilaciones de rescate. El ambú, llamado ambú, es la marca, es el BBM, así se llama. Y el ambú es la marca. Esto se utiliza a nivel hospitalario en emergencias porque da oxígeno en un 99.9%, ya que es conectado a un tanque de oxígeno. El manejo. A estos pacientes que voy a dar las ventilaciones de rescate, si tuvieran prótesis dental, no debo de retirar. ¿Por qué? Porque el momento que yo le retiro, se va a chupar la carita y no voy a poder sellar bien con la mascarilla y darle una buena ventilación. ¿Cómo doy las ventilaciones? Para adultos, una ventilación de rescate cada 5 a 6 segundos de 10 a 12 respiraciones por minuto. Para lactantes y niños vamos a dar una ventilación cada 3 a 5 segundos. Reanimación cardiopulmonar. Vamos a ver qué es la reanimación cardiopulmonar. Es un conjunto de maniobras empleadas para revertir dicha situación con el objeto de recuperar las funciones cerebrales. ¿Qué quiere decir esto? Mantener vivo el corazón y que este corazón nos ayude a llevar sangre al cerebro lleno de oxígeno y nutrientes. Eso nos va a ayudar estas maniobras. Recuerde, el CAB de mi paciente. Es muy importante nosotros empezar con el paciente con compresiones torácicas. Cuando yo llego y valoro a mi paciente, debo de ver, primerito, que el lugar sea seguro para mí y la víctima.
Debo de ver el estado de conciencia. Señor, ¿se encuentra bien? No me contesta. Busco la respiración, que no sea más de 5 segundos ni menos de 10. Busco el pulso y la respiración. No tengo ni pulso ni respiración. Activo el servicio de emergencias médicas y pido un DEA. La técnica, regreso y me pongo a dar RCP. La técnica es muy importante. Mi paciente debe de estar en una superficie dura. Si está en la cama, bájele, póngale en una superficie dura. Colóquese, arrodíllese, lado derecho, lado izquierdo. Coloque el talón de su mano a la altura del esternón, a la altura de las tetillas. Ahí va a colocar. Y la segunda mano va a colocar en la primera. Mire, el talón de la mano va a estar en el esternón. Los brazos van a estar rectos. Las rodillas van a estar al lado de la víctima. Y mantener la espalda recta y presionar. Comprima, relaje. Comprima, relaje. Así va a dar 30 compresiones, 2 ventilaciones en 5 ciclos en 2 minutos. La profundidad de las compresiones son de 4 a 5 centímetros. ¿Sí? Vamos a dar compresiones, relaje. Compresiones, relaje. Recuerde, nunca doblar los brazos. Los brazos deben estar rectos. 30 compresiones, 2 ventilaciones de 5 ciclos en 2 minutos. En niños, en las nuevas actualizaciones, le dicen 15 compresiones, 2 ventilaciones en 10 ciclos, con un rescatista o con 2 rescatistas. A veces hay niños que son pequeños, usted puede dar con una mano y a veces hay niños que son grandes, puede dar con 2 manos, dependiendo de la altura del niño. Y en los lactantes vamos a dar con 2 deditos. Y con los rescatistas, cuando es 1 o cuando es 2, 15 compresiones, 2 ventilaciones en 10 ciclos. Recuerde eso. El RCP es muy importante. En el algoritmo nos dicen los pasos. El primer paso, si usted le encuentra al paciente que no respira, no responde o solo jadea, ¿qué vamos a hacer? El segundo paso, activar el servicio de emergencias médicas y el tercer paso es obtener un desfibrilador. Hasta eso, usted inicia RCP. Cuando llega el DEA, usted hace los 4 pasos del DEA y continúa con RCP. La cadena de supervivencia del pediátrico dice, primero, prevención. Usted va a llegar y va a dar 2 minutos de RCP. Si el paciente no responde, ahí sí activo el servicio de emergencias médicas, doy el soporte avanzado de la víctima. Perdón. Perdón, chicos. Y el cuidado post-paro cardíaco. ¿Qué es el DEA? Es el desfibrilador externo automático. ¿Qué nos va a ayudar? A analizar y a reconocer el ritmo cardíaco de ese corazón. Él va a buscar un ritmo cardíaco. ¿Qué ritmo busca? El taquicardia ventricular sin pulso y fibrilación ventricular. Esas dos va a buscar el DEA. Y si encuentra
le dice desfibrile y desfibrila usted e inicia RCP. ¿Qué hace el DEA? Da una descarga eléctrica positiva a ese corazón. Cuando le dice descargue, le da la descarga eléctrica positiva. ¿Y qué le hace al corazón? ¿A ustedes alguna vez sí les ha cogido la corriente? Cuando les coge la corriente quedan los dedos o la parte que le cogió medio atontado, medio adormitado, que le hormiguea. Así va a quedar ese corazón. No va a saber qué hacer. Entonces, por eso nosotros tenemos que iniciar nuevamente RCP. El corazón lo que hizo es quedarse quieto porque recibió una descarga eléctrica positiva y se quedó reseteado ese corazón un ratito hasta que usted le ayude nuevamente dando RCP. ¿Qué pasó? Se realizó la despolarización de las células del miocardio. ¿Qué es la despolarización? La relajación. Se relajó ese corazón. Eso es todo. Vamos a hablar de shock. El shock se presenta cuando el cuerpo no está recibiendo un flujo de sangre suficiente. Esto significa que las células y órganos no reciben suficiente oxígeno y nutrientes para el funcionamiento apropiado de los órganos. Tenemos el shock hipovolémico, distributivo y cardiogénico. Vamos a hablar de cada uno de estos. El hipovolémico, pérdida de volumen circulante, es el más frecuente y podemos perder en hemorragias, podemos perder en pacientes ancianitos y en niños con diarrea, con vómito. En esos pacientes podemos perder líquido. El distributivo, alteración en tono vascular, vasodilatación y vasoconstricción. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es causado por la retención de líquidos por vasodilatación de la circulación periférica. Y el shock cardiogénico es la alteración de la bomba cardíaca. Se dañó esa bomba y vamos a tener el shock cardiogénico. Signos y síntomas de esto. Paciente va a presentar palidez, disminución de la temperatura, sudoración, alteración del nivel de conciencia, respiraciones rápidas y trabajosas, pulso radial débil, llenado capilar de 2 segundos. Factores importantes del shock. Revisión rápida de lesiones con hemorragias para detener la hemorragia. Evaluación de la cabeza a los pies. Valoración respiratoria y frecuencia cardíaca en 1 minuto. Los recién nacidos y adultos mayores pueden tener mayor complicación, chicos. El manejo, ¿cómo debemos manejar en este caso? Identificar la causa y tratarla. Controlar las hemorragias externas. Mejorar la circulación aflojando ligaduras. Mejorar la respiración y realizando cama o extensión mandibular, que ya les enseñé. El manejo también es muy importante mantener el calor corporal, hidratación con sueros orales, no en trauma masivo, no debemos dar en trauma masivo, no en pacientes que están inconscientes, no debemos hidratar. Y debemos elevar las extremidades para ayudar a que se estabilice ese paciente. Preguntas, chicos.
Chicos, Todo está en orden, creo. Sí, todo en orden. Profe, una preguntita. dígame. Fue de la otra clase. ¿Usted no pudo conectarse o...? Porque estamos conectados ya casi 24 personas y no estaba Sí, usted. acabé, al inicio acabé de pedirles Sí, disculpas mis y disculpas. les dije que les estoy dando las dos clases del día de hoy. Le di la primera clase Muchas del gracias. día viernes y ahora terminé con la segunda clase. Preguntas, chicos. Muchas gracias. Me conecté un poquito tarde, Sí, 3 ya me di minutos tarde. cuenta. Ya, muchas gracias. Ya. Preguntas, chicos. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Una Dígame, Rosa. consulta. Lo que pasa es que no tengo bien claro cómo es el deber de la tarea. ¿Me podría explicar? Es de la valoración primaria. De la valoración primaria está ahí. ¿Ah? Pero ¿son preguntas o hay que hacer un cuadro sinóptico? Usted le describe. Usted debe describir la valoración primaria. ¿Sí? Porque ahí le dice. En la valoración primaria nosotros tenemos en el PAE, valoración de la escena, reconocimiento primario de la víctima, le dice, ¿no es cierto? En el reconocimiento primario, ¿qué vamos a ver? Primero el estado de conciencia, vamos a ver la palabra abdi y vamos a hacer el CAB de mi paciente. C, circulación, A, abra la vía aérea y dentro de la vía aérea tenemos, abra la vía aérea, vamos a tener cabeza atrás, mentón arriba, siempre y cuando no haya trauma. Y si hay trauma, ¿qué debemos de buscar? Alineación de la cabeza, del cuello y de la columna y realizar el empuje mandibular. Y buscar la respiración, miro, escucho y siento. Eso es lo que tienen que hacer. Describir estos pasos de la valoración primaria en su deber. Ok, muchas gracias, licenciada. Ya. Listen, y no poner ningún ejemplo, solo describirlos nomás. Claro que sí. Ustedes le pueden poner un accidente de tránsito, un paciente que presenta y van describiendo. ¿Sí? Ahí dice clarito el deber. ¿Preguntas, chicos? Acerca de lo que vimos o les pregunto yo. Jimena. Señora o señorita Jimena Godoy. ¿Alguna pregunta? Buenas noches, licenciada. No, está entendido. Muchas gracias. Ya, ¿y le puedo hacer una pregunta yo? Jimena. No puede ser, ya se fue. Dígame, aquí estoy. Ya. ¿Qué es la RCP? Reacción cardiopulmonar. Reanimación, no reacción. Reanimación, perdón. Reanimación Reanimación cardiopulmonar. cardiopulmonar. A ver, Julio Parra. ¿Qué es el DEA? Julito. Julio. Javier. Javier. ¿Qué es el DEA? Chicos, ¿qué es el DEA? ¿Alguien que me pueda decir? Es las contracciones que se dan en el corazón para que se reanime. El DEA es el desfibrilador externo automático. Así es. Ujú. El DEA es el desfibrilador externo automático.
¿Por qué dicen desfibrilador externo automático? Ese desfibrilador nos ayuda y él realiza los pasos solito. Él solito hace los pasos. Llega el compañero, ustedes están dando RCP. Llega el compañero e inicia los 4 pasos fundamentales del DEA. Primerito, enciende el DEA. A veces solo abre la tapita y ya se encendió el DEA. Segundo, coloco los electrodos. Entonces retira, coloca los electrodos. Un electrodo, esos electrodos vienen dibujados donde debe de poner. En el lado derecho, en la parte superior, y en el lado izquierdo, en la parte inferior. ¿Ya? Coloca. El tercer paso es retirarse porque va a valorar el DEA. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, retirarse todos retirados. Nosotros aplastamos el botón de analizar. Va a analizar. Ese momento analiza qué ritmo cardíaco está ese paciente. Y si él encuentra 2 ritmos que les dije que puede ser fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, el mismo DEA le va a decir, descargue, ¿sí? Entonces, todos nuevamente vamos a regresar a ver todo alrededor, vamos a regresar a ver para descargar, porque no debemos de toparle al paciente, porque si le topamos, podemos producir daño a ese paciente, ¿sí? Y descargamos. Descarga e inicia RCP, ¿sí? Eso es el DEA. ¿Quién más? ¿Alguna pregunta, chicos? Carlos. ¿Alguna pregunta? ¿Puedo seguir preguntando? Oscar. Oscar. Lice, buenas noches, dígame. Buenas noches. ¿Sí entendió todo o tiene alguna duda? Respecto a lo de los ciclos, del tema de lo que se hace De de RCP. respiración, sí, RCP, Ya. más o menos eso le quería consultar, estaba buscando la forma para hacer la pregunta, referido de que cómo era la toma de los ciclos en el proceso del SP, como usted Ya. comenta. Cuando yo llego y le veo a mi paciente, yo voy a valorar y hacer varios pasos. El primer paso es el reconocimiento del lugar. Veo que el lugar sea seguro para mí, la víctima. Segundo, vaya a valorar el estado de conciencia. Me acerco al señor y le digo, señor, ¿se encuentra bien? No me responde. Enseguida, retiro la ropa del pecho y busco el pulso que no sea más de 5, que no sea más de 10 ni menos de 5. ¿Ya? Y veo si el tórax se alza y se baja, ¿sí? Si no tengo pulso ni respiración, hay activo el servicio de emergencias médicas y pido un DEA, ¿sí? Recuerde que si yo me encuentro solo, primero tengo que hacer la llamada, porque si empiezo el RCP, ¿quién me va a ayudar? Yo tengo que hacer la llamada. Hago la llamada, ¿sí? Y pongo mi teléfono en altavoz y le voy diciendo lo que tengo a mi, qué paciente tengo a la señorita e inicio RCP. 30 compresiones, 2 ventilaciones en 5 ciclos en 2 minutos. Repito, 30 compresiones, 2 ventilaciones en 5 ciclos en 2 minutos.
hasta que Gracias. llegue el servicio de emergencias médicas con el DEA. Usted tiene que continuar dando RCP. ¿Entendido, Carlos? Oscar. Sí, sí, Lisa, muchas gracias. Ya. ¿Quién más, chicos? Luis. Lucho. ¿Alguna Buenas noches, pregunta? ¿Cómo está, Luis? ¿Alguna pregunta? Sí, lo que es en el reconocimiento primario, usted decía que para valorarle o antes de mover el cuello hacia atrás para que tenga una mayor ventilación, ¿cómo uno se da cuenta si tiene una lesión, que sea en el cuello, la clavícula, no sé? Cuando yo ¿Cómo se puede? llego a valorar a mis pacientes, lo que más voy a tener es curiosos, ¿sí o no? Eso sí. Ya, usted llega y averigua qué sucedió. ¿Se acuerda cuando vemos el reconocimiento en el PAE, Principios de Acción de Emergencia? El primer paso es reconocimiento del lugar, ¿no es cierto? Debemos de ver que el lugar sea seguro para mí y la víctima. ¿Sí o no? Sí. Ya. Ahí, en ese lugar, yo voy a tener muchos curiosos, ¿sí? Y los curiosos le van a decir a usted, se cayó del tercer piso, o le atropellaron, o estaba caminando y se desmayó. Entonces ahí usted valora. Paciente que es atropellado, que ha caído de 2 o más metros de altura, o que tiene una lesión por encima de la clavícula, debemos de cuidar las 3 C, cabeza, cuello y columna. Y ahí sí vamos a hacer alineación de la cabeza y el empuje mandibular, ¿sí? Ahí. Pero si mi paciente dice, se desmayó y se cayó el paciente, ahí sí yo puedo realizar cabeza atrás, mentón arriba. Siempre usted que vaya a ayudar a alguna persona, usted debe de preguntar qué sucedió, qué pasó, por qué está así el paciente. Cuando valoramos al paciente le preguntamos, señor, ¿se encuentra bien? Es para ver si nos contesta mi paciente. Y si él le contesta, sí, me duele la cabeza, señorita, no me tope. El paciente está consciente. El paciente está muchas veces orientado y él sabe lo que está diciendo. No me tope, me duele la rodilla, me golpeé la rodilla. No, la espalda me duele. Entonces está consciente el paciente. Pero si usted... Buenas noches, Miss. Señor, ¿se Buenas encuentra noches, bien? Miss. ¿No le contesta? Ahí sí, tiene que ir. Sí, buenas noches. Hola, buenas Gracias. noches, Miss. Ya. Una preguntita que tenía y una que si nos podría ayudar y si es, por ejemplo, la emergencia en caso de quemaduras, Ya. ¿cómo se actuaría, no es cierto? Ya les dije, chicos, vamos a hablar del tema que les acabo de dar. Listo, Más listo, Miss. adelante vamos a topar los temas, porque sí hay ese tema, ¿sí? Y ahí hablaremos de las quemaduras. Listo, ¿Listo? listo, Miss. Gracias. Ya, Sí. listo. Ok. El señor que me preguntó y le estaba dando la información, ¿alguna pregunta más o ya usted ya comprendió? No, mire, eso era todo. Muchísimas gracias. Ya. Esa era mi duda. Sí, pero ahora sí, ya le quitó la duda, ¿no, Luis? Sí, ya ahora sí. Listo. Gracias, mi. Ya. ¿Quién más? Jordi. Javier. Una consulta. Hoy avanzamos hasta la unidad 3. Sí. Ya. ¿Quién más? Una pregunta, Miss. En caso que un motociclista caiga y se vire el cuello, ¿qué puedo hacer? Ya. Cuando sucede eso, nosotros, si sabemos, debemos
ayudarle al paciente, ¿sí? Si no, no le podemos topar porque producimos más daño del que ya está. Debemos de ponerle en posición recta y moverle suavemente al paciente. Prohibido sacar el casco si usted no sabe de primeros auxilios, porque puede producir más daño. Más daño, sí. Y hay que tener técnica para sacar el casco, ¿sí? Y alinear la cabeza. Cuidar las 3C, cabeza, cuello y columna. Y columna. Muchas gracias. A la orden. ¿Listo, chicos? Ya veo que no hay ninguna novedad más. Les agradezco a ustedes la presencia. Ya les di el otra clase mi número de teléfono. Cualquier duda, cualquier cosa me llaman de 5 a 6. Los días que esté libre, que no dé clases. Estoy a las órdenes. Profe, disculpe una consulta acerca sobre el deber, ¿nos podría ayudar? Ya les acabé de decir que está en principios de acción de emergencia, en la evaluación primaria de la víctima. Básense en eso, ¿sí? Licenciada, ¿podría poner su número en el chat para poderlo copiar? Disculpe.